Bueno muchachos, bienvenidos nuevamente a un video de Will Gates. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema que ya les había hablado muchísimo antes en dos videos, que es el tema de la gasolina. Pero voy a hablar de él porque voy a aprovechar para que empecemos a usar gasolina extra. No solo en las escapes, sino también en la sed. ¿Por qué? Que ya la diferencia en precios entre una y otra es ya muy chiquita. Antes estábamos hablando de gasolina corriente a 8.000, gasolina extra a 16, 17 mil pesos. Ahora estamos hablando de gasolina corriente a 16.000 y una gasolina extra a 20.000. Entonces ya la diferencia no es mucha, muchachos, y creo que llegó el momento en que empecemos no necesariamente a fulear con gasolina extra, pero así hacer refajos, y refajos ya frente al requerimiento monetario y según la necesidad de cada uno. Entonces en este video les voy a hacer una pequeña actualización de los videos que ya habíamos hablado para que ya cada uno mire si quiere, si le interesa, si le parece que puede meterle gasolina extra a su vehículo y bueno, y puedan disfrutar un poco más de sus máquinas. Bienvenido nuevamente a un video de Will Gates. Bueno muchachos, vamos a empezar este video haciendo un pequeño recorderis de lo que significa una gasolina de alto octanaje, cuándo se debe usar, por qué la debemos usar y bueno, ya cada uno sabrá, como les digo, siempre el tema de la gasolina siempre va a ser un debate interminable entre las personas que poseemos un vehículo Ford, sea el turbo, sea el motor Duratec. Cada uno tendrá su necesidad y la razón para poder meterle o no gasolina extra a su vehículo. Sin embargo, vamos a recordar cuáles son las cuatro premisas principales para poder usar gasolina de alto octanaje. Ojo al término, ¿no? Estoy usando gasolina de alto octanaje, no estoy diciendo gasolina extra. La gente no diga, no, gasolina extra, no, yo nunca la uso, uso solo corriente. No, vamos a hablar de gasolina de alto octanaje. Entonces, ¿cuáles son las principales premisas? La primera, motores turbo. ¿Qué significa? Lo normal, muchachos. Siempre he sabido que para un motor que tenga un turbo, siempre lo más recomendable es usar gasolina de alto octanaje. ¿Por qué? Porque al turbo existir dentro del motor hace que entre muchísimo más flujo de aire a la cámara de compresión. Esa cantidad de aire mayor hace que se deba comprimir de una manera más fuerte y por ende necesitamos la gasolina extra. Hey muchachos, y antes de que sigan viendo este video, que de por sí si lo estás viendo es porque es de tu interés y te llamó la atención, te invito a que me ayudes con una suscripción o un like. Eso me ayudaría mucho a mí, muchachos. ¿Sabías que solo el 10% de mis suscriptores ven mis videos? El restante 90% son personas que están acá en YouTube y los ven y los disfrutan, y sé que les han ayudado mucho. Entonces a esos 90% de personas que están viendo este video, los invito a que se suscriban. Les va a servir mucho y a mí me van a ayudar un montón. El tema de la altura, muchachos, la altura también, recuerden que ya lo habíamos hablado. Entre menos altura, más necesidad de gasolina extra. Y al revés, entre más altura, pues obviamente menos necesidad de gasolina extra. Ahí recordemos, muchachos, que finalmente también hay muchísimas variables adicionales a eso. Por ejemplo, digamos, estamos en Bogotá, la altura es mucha, la mezcla rica de oxígeno en el aire es más poca, entonces va a haber menos calidad de aire dentro de la cámara de compresión y por ende una gasolina de poco octanaje es requerida. Sin embargo, si mi carro es turbo, esa variable va a cambiar. Entonces yo voy a necesitar un requerimiento mínimo de gasolina de alto octanaje. La tercera variable, muchachos, es la alta compresión. ¿Qué significa eso? Que motores que tienen compresiones por encima de 10 mínimo, de 10 a 1 en adelante, requieren gasolina extra. No importa, o bueno, o de alto octanaje. No importa si son motores turbo o aspirados. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, como lo explicamos ahorita con el turbo, la compresión, entre más alta sea la compresión, mayor vamos a necesitar una gasolina de alto octanaje. Entonces, lo requerido mínimo para motores es que si la compresión es mayor a 10 a 1, debería, ojo, ojo el término, debería usarse gasolina de alto octanaje. Listo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos que la compresión de la Forescape 2.0 de EcoBoost Turbo es 9.3 a 1. Eso, digamos que según lo que les estoy diciendo, dirían, no, pero entonces mire que por la compresión no se requiere gasolina extra o de alto octanaje. Es cierto, pero recordemos que estamos cumpliendo con la primera premisa, que es el turbo, y el turbo va a hacer que la compresión en la cámara sea mucho más alta. Y la compresión del motor Duratec 3.5 V6 de la Edge es 10.8 a 1. Por ende, es un motor aspirado, pero que por su compresión
necesita una gasolina de un buen octanaje. Y finalmente, muchachos, el requerimiento específico de la EQ del vehículo. ¿Esto qué es? Yo ya les había mostrado en videos anteriores de la Forage y de la Forescape cuál es el requerimiento de gasolina requerido por la computadora de la camioneta. Eso lo validamos con Forsca, nos metimos a ver y vimos que el requerimiento mínimo de funcionamiento de la computadora es de 95 octanos RON. ¿Eso qué significa? Más o menos 91 octanos. Aquí eso se traduce en qué acá en Colombia, en por ejemplo una gasolina de alto octanaje, por ejemplo corriente Texaco y digamos ya la gasolina extra de otras bombas, ¿cierto? Entonces miren que el requerimiento mínimo es de 95 octanos RON. Entendiendo eso, vamos a recordar lo que les decía ahorita del octanaje por altura. Miren que entre menos metros de altura, o sea 0 metros a nivel del mar, el octanaje va a ser mayor. Vamos aumentando la altura y el requerimiento de octanaje va a ir bajando, obviamente, muchachos, hasta que al final vamos a requerir entre mayor altura un menor octanaje. Ahora, ¿recuerdan cuando hablamos de la mezcla ideal? La mezcla ideal en ese video donde les explicaba, bueno, muchachos, los que le echan solo gasolina corriente a la camioneta, que no le echamos un poquito de gasolina extra. ¿Para qué? Para que cumplamos con el requerimiento del vehículo, con el requerimiento de la computadora y también para que tengamos en cuenta las cuatro variables de las que le hablé, que si ustedes ven, las cuatro variables se cumplen para estos dos motores, tanto el EcoBoost de la Escape como el Duratec de la Forage. Entonces aquí recuerden que les hablaba de, bueno, si tanqueamos 10 galones solo extra, cuántos octanos teníamos solo con 10 galones extra y así íbamos bajando, menos uno, más, hasta que llegábamos a una mezcla ideal. Yo les decía que la mezcla ideal en ese momento era por lo menos 91 octanos ROM, que es lo que nos pedía la computadora, que eran más o menos los rangos aquí entre 90 y 91, es decir, echando un poquito, echando siempre 2 galones más de extra que la gasolina corriente. Al final, la mezcla ideal para que la gasolina extra se mezcle más entre la corriente, porque recuerden que el porcentaje de dilución de la gasolina extra es más bajo, entonces por ende necesitamos echar un poquito más. Entonces, entre yo le eche 2 galones más de extra que la corriente, voy a empezar a cumplir con un requerimiento mínimo de octanaje. Entonces, muchachos, como vieron en los dos videos que les acabo de mostrar brevemente, pues ya finalmente vamos a trabajar con un promedio de gasolina. Les mostraba la bomba 1, la bomba 2, cuál era el promedio o cuál era el costo de la corriente y la extra en cada una de esas bombas. Entonces, al final, pues vamos a usar un promedio de gasolina corriente de 16.040 pesos y un promedio de gasolina extra de 21.010 pesos. Bueno, muchachos, entonces miremos acá, por ejemplo, vamos a arrancar con la Forescape. La Forescape normalmente cuando yo la tenía, cuando me llegaba al cuarto del tanque o ya casi que antes de llegar a la reserva, yo siempre que la tanqueaba full me tanqueaba con 12 galones, 12 punto algo galones más, ¿cierto? Pero digamos que para llegar a una cifra exacta, 12 galones de gasolina para tanquear full la Forescape. ¿Cómo nos saldría esa tanqueada hoy? A 16.040 pesos nos valdría 192.000 pesos. Si lo miramos con gasolina extra, esos mismos 12 galones me valdrían 252.000 pesos. Al final es una diferencia de casi 60.000 pesos. Ahora vamos a verlo para la Forage. Miren que finalmente la Edge, que es la camioneta que tengo yo en este momento, yo la tanqueo también lo mismo, llegando al cuarto de gasolina, antesito de llegar al reserva y la fuleo más o menos con 14, 15 galones. Entonces yo puse acá 15 galones a un precio de gasolina corriente, a un precio de gasolina extra, yo me estoy gastando 240.000 pesos con corriente y me gastaría 315.150 pesos con extra. ¿Cuál es la diferencia? 74.000 pesos. Vamos a llegar al primer análisis que es el de la Forescape. Aquí les hice una tablita como se las hice también en unos videos anteriores de cuál sería el valor de una tanqueada de 12 galones con corriente, una tanqueada de 12 galones con extra y cuánto valdría la tanqueada corriente completa y la tanqueada con extra. Entendiendo que el refajo lo vamos a hacer siempre partiendo de, bueno, si yo antes echaba 12 galones corriente y 0 extra, pues empiezo ya abajo, listo. Bueno, voy a echar 11 galones corriente, 1 extra, 10 corriente, 2 extra, y así sucesivamente hasta que vaya mezclando. Miren que al final, muchachos, yo les tengo acá el total de lo que me valdría el refajo. Entonces miren que por ejemplo acá el total del refajo me valdría
192.000 pesos, pues acá no tengo ningún refajo porque solo es corriente, pero si voy bajando aquí en el requerimiento, de 197, 202, 207, 212, hasta abajo, hasta llegar a los mismos 252.000 pesos que me gastaría tanqueando solo con esto. Miren muchachos que aquí al lado derecho les pongo la diferencia con la corriente. ¿Qué significa esto? Que vuelvo y parto del mismo hecho de que yo solo le quiero echar gasolina corriente, entonces comparo frente a lo que me gasto con gasolina corriente. Miren que hasta este punto, hasta este de 19.800, pues o entre los 14 y 19.000, yo estoy echando los mismos 12 galones, pero estoy echando o 9 de corriente y 3 de extra, o 8 de corriente y 4 de extra. Ahí todavía no estoy llegando a una mezcla ideal de octanos. Recuerden que la mezcla ideal de octanos, que es 91 octanos aquí o 95 ron, se llega cuando echo 2 galones más de gasolina corriente sobre la extra. Es decir, por ejemplo, cuando llego a este punto, voy a tanquear 5 galones corriente, 7 galones extra. Esa línea me da una tanqueada full de 227.000 pesos para una diferencia de 34.000. Ahí es donde cada quien dice, bueno, ¿vale la pena echarle esos 34.000 pesos de más a la camioneta? Para mí lo valdría, muchachos, y siempre se los he dicho, vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque tu camioneta, tu motor necesita gasolina de alto octanaje. Entonces miren que yo les dejo esta tablita para que cada uno, bueno, voy a analizar y entender qué es cómo yo puedo llegar a una mezcla ideal en mi camioneta Forescape. Y lo mismo aplicaría, muchachos, exactamente el mismo análisis para las Forage. Miren que aquí les hago lo mismo. Obviamente la tabla es un poquito más grande porque no son ya 12 galones sino 15, y volvemos a lo mismo. Tanquearíamos 5 galones, lo que me valdría el total de refajo está acá desde 240.000 pesos, que sería solo tanquear con extra, hasta 315.000 pesos, que con corriente, perdón, hasta 315.000 pesos, que sería tanquear solo con extra. ¿Y cuál es la diferencia, muchachos? Miren que al final la Edge es un vehículo aspirado, supuestamente no requiere corriente, pero si se ponen a mirar variables como por ejemplo la altura, variables como por ejemplo la compresión, variables como por ejemplo el requerimiento de la computadora, que es de 95 octanos RON, pues yo también debería poder echarle un poquito de gasolina extra a la Edge, ¿cierto? Pero mi intención con esto, muchachos, es dejarle esta tablita para que cada uno entienda, bueno, yo hoy tanqueo mi Edge, si también quiero tener un requerimiento de 91 octanos RON, tengo que echarle un poquito, 2 galones más. Eso es que cada cual decide y mira de qué manera ayuda a que su motor tenga un mejor desempeño, ayuda a que su motor tenga una mejor vida entre el mediano y el largo plazo, muchachos. Bueno muchachos, como pudieron ver, un video muy sencillo. Trato de explicarles nuevamente por qué es necesario echar gasolina de alto octanaje a nuestros vehículos Ford, tanto la Escape, que es turbo, como la Edge. Digamos que cada uno tendrá su necesidad, su forma de pensar, de ver las cosas. Para mí, aprovechando la actualidad del país, el valor en el que está hoy la gasolina, yo sí intentaría llegar a una mezcla ideal según mi criterio de lo que me gasto para echarle gasolina extra al vehículo. Esto no solo aplica en Colombia, muchachos, aplica para cualquier país. Digamos que en cualquier país pueden hacer esta misma tablita y entender también allá, según los valores, cuál sería la mezcla ideal, muchachos. Bueno, espero que este video les haya servido. Si les gustó, denle click aquí, suscríbanse y compartan. Y bueno, nos vemos en el siguiente video de Wilker, muchachos. Un abrazo para todos.